a un nuevo videoreportaje. Os presento a Selly, un loro gris africano de cola roja, más conocido como Yaku. Forma parte de la familia de las citácidas. Antonio, un veterinario especialista en exóticos, nos presenta a esta gran familia. Bienvenidos al mundo de las citácidas. De lo primero que vamos a hablar es ¿qué son? Pues son aves que están dentro de la familia de las Citacidae y hay muchos géneros dentro de ellas. Todos son citaciformes, es decir, que tienen forma de loro. Es este pico robusto, curvo, que ellos utilizan para abrir semillas, para alimentarse, para comer, para relacionarse. Realmente el pico de las citácidas es como las manos de una persona. Y bueno, todas están englobadas dentro de esta familia porque todas tienen características comunes. Como por ejemplo estos colores llamativos, plumas muy llamativas en las que por norma general predomina el color verde y se distribuyen en diferentes continentes, pero sí que es común que a casi todas ellas son de climas tropicales, son de climas donde la humedad suele ser alta y donde la temperatura es más o menos constante durante todo el año. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de adquirir una citácida? Pues lo primero es la legislación que tenéis que conocer antes de tener una de estas especies, porque son especies protegidas todas. Dentro de que son especies protegidas hay especies que son más protegidas que otra. Esto es que se engloben dentro del CITES, que sean CITES 1 o CITES 2 o estén exentos de CITES. Exentos de CITES hay muy pocas citácidas, casi todas ellas, como os digo, están protegidas. CITES es un convenio internacional que regula la tenencia y el comercio de determinadas especies. Como os digo, las especies citáceas se consideran especies amenazadas y este CITES regula qué especies están más o menos amenazadas. Por tanto, hay algunas de estas especies, como es por ejemplo el ara macao o el ara ambigua o el Amazonas oratris, que están muy protegidos, es decir, son especies CITES 1, metidas dentro del apéndice A de CITES y necesitan un papel especial para su tenencia. Por el contrario, hay otras especies como los que podéis ver aquí atrás, muchos de los guacamayos, los loros grises y muchos de los amazonas, que son apéndice 2, es decir, el apéndice B no necesita ese papel CITES, pero sí todos tienen que estar anillados y controlados e inscritos en el SOIBRE, que es el organismo que regula la tenencia de estos animales. Son animales que originariamente viven en selvas y originariamente también tienen un miedo instintivo al hombre, es decir, no es un animal doméstico como los perros o los gatos que conocéis. Por tanto, para tenerlos de mascota es muy importante que hayan sido papilleros. Esta palabra la vais a oír mucho en el mundo de las citáceas y básicamente significa papillero que está criado a papilla, es decir, que se ha criado a mano, que ese ha sido el hombre quien lo ha criado. Cuando están criados por el hombre, estos animales pierden su miedo instintivo a las personas y son mucho mejores como mascota. Antes de tener una citácea tenéis que tener muy en cuenta que son aves ruidosas. Hay especies que son más y menos ruidosas, pero eso es muy importante tener en cuenta con los vecinos. Lo primero que os tenéis que informar es qué citácida vais a elegir y qué capacidad de emitir sonidos tiene. Evidentemente, cuanto más grande, por norma general, más ruidosos son. O sea, hay guacamayos que simplemente por su tamaño son capaces de poder emitir más ruidos que otras especies como periquitos o agapornis que son más pequeños. En relación al espacio, también es muy importante que tengáis en cuenta qué especie vais a coger. Como os digo, no es igual. Citácida se considera desde un periquito o un agaporni que puede vivir perfectamente en una jaula de 60 por 60 de otro 60 de alto, siempre y cuando se le saque. Yo siempre digo que para las aves es muy importante el vuelo, es muy importante, igual que para las personas el caminar, para las aves el volar. Entonces, aunque pueda estar en una jaula donde estén confinados y donde estén más o menos bien por espacio, se les ha de dejar libertad diaria controlada, que puedan volar y que puedan salir evidentemente de esa jaula. Pero como os digo, no es igual que vayamos a albergar un periquito que uno de los guacamayos más grandes, que por supuesto pues necesitan jaulas. ¿Cómo de grandes? Pues siempre lo más grande que os podáis permitir. Las jaulas tipo guacamayo son jaulas que por lo menos tienen que tener 1,5 metros de largo, porque habéis visto que los guacamayos tienen una cola enorme, y además los barrotes, importante que sean barrotes fuertes y que la pintura sea especial para estos animales, porque ese pico del que os he hablado, que tienen robusto y que es súper fuerte y que además es muy hábil y que trabaja muy bien con él,
puede descascarillar los barrotes, las pinturas que no están preparadas para ellos e intoxicarse de cosas que pueden comer. Por tanto, la jaula tiene que estar muy bien preparada para ellos. Me gustaría hablaros también de los árboles. Existen árboles artificiales donde los podéis poner y donde pueden tener una libertad controlada. Ya os digo que a mí no me gusta que a las aves se les corte el vuelo, prefiero que puedan volar. Existen arneses para entrenarlos y que ellos puedan volar. Y se acostumbra muy bien, sobre todo las sitácidas de gran tamaño, a estar percheadas, a estar posadas en un árbol artificial, que tienen que ser de maderas además duras para que no puedan romper, porque si no, como os digo, esos picos que tienen destrozan todo. La alimentación tiene que ser equilibrada y tiene que basarse en un pienso. No baséis su alimentación en semillas. Es el mayor problema que tenemos cuando estamos tratando con estos animales. Hay muchas personas que lo que hacen es directamente dar semillas porque es lo que los animales se han acostumbrado a comer desde pequeños y siempre decís lo mismo, es que es lo que más le gusta. Pero no lo que más le gusta es lo más indicado para ellos. No os vais a equivocar si les dais fruta de temporada variada, como piña, plátano, la fruta de temporada como fresas, los higos, les suelen gustar a la mayoría. Pero terminamos antes si os decimos lo que no pueden tomar. Por ejemplo, el aguacate es tóxico. El tomate, por su nivel de oxalatos, tampoco es bueno para ellos. Y el chocolate. Siempre decimos que esto es fácil de recordar. Las cosas que terminen en ate, palabras que terminen en ate, no son buenas para las citácidas. Bueno, siguiendo con las recomendaciones, visitas al veterinario. Otra cosa súper importante, cuidar muchísimo de su salud. Porque son aves, no son delicadas, pero sí que es verdad que, como no son animales a los que estemos acostumbrados a tratar, les pasan algunas cosas. Por tanto, muy importante, al menor síntoma acudir al veterinario. ¿Cuántas veces debemos acudir? Como en una revisión normal, 2 veces al año. Yo siempre recomiendo una en temporada de primavera-verano, otra visita en temporada de otoño-invierno, en las que vamos a hacer una revisión completa en animal, con una pequeña analítica, radiografías, nos dan mucha información. Pero lo que os digo, siempre alteraciones de plumaje, alteraciones del pico, alteraciones de las uñas, siempre acudir al veterinario. No es normal tampoco que muestren ojos llorosos o mocos. Mucho ojo a la temperatura de las papillas, que tenemos mucho problema por eso, la temperatura donde se cría el animal, que es muy típico en invierno que se críen por debajo de la temperatura normal. Os recuerdo que son aves de climas tropicales y que siempre deben habitar más o menos a 28, entre 25 y 28 grados. Incluso cuando son pollitos se les puede poner un poco más de calor y además mucha humedad, que la escasez de humedad también les da problemas tanto en sistema respiratorio como en el plumaje. Y muchos de vosotros adquirís loros no solo por sus plumajes, que la verdad que son espectaculares, sino porque también muchos nos preguntáis, bueno, ¿y cuál es el que más habla? Y hablan todos. Bueno, todas las citácidas tienen cierta capacidad para poder imitar sonidos. Son igual que los córvidos. A los córvidos les pasa lo mismo. En la naturaleza se adaptan y son capaces de imitar, porque lo que hacen al principio es imitar los sonidos que oyen. Y así es como empiezan hablando. Empiezan imitando gracias a un complejo órgano ahí en la siringe que la tienen muy desarrollada y son capaces de poder imitar hasta con diferentes tonos, son capaces de imitar la voz de uno u otro propietario. Por norma general, hay algunos loros que imitan mejor la voz de los hombres y, sin embargo, las cacatúas, por ejemplo, imitan mejor la voz de las mujeres, ¿no? Es en función de la anatomía de ese órgano de la siringe donde ellos pueden bueno, pues ejercitarlo y entrenarlo, porque además hay loros que conforme van siendo más mayores tienen mejores dotes y mejor capacidad para hablar. El loro gris africano, el yaco, se ha hecho muy famoso porque tiene muy buena capacidad para hablar. Es además una ave muy buena para tener en casa porque no es ruidoso. Y imitan muy bien, imitan muchos de ellos a partir de los 3-4 meses ya están diciendo palabras. Es este lorito que es gris con la cola roja, que habita en la zona alrededor del Congo. Pero también los amazonas, estos loros que son centroamericanos, también tienen muy buena capacidad para hablar. ¡Hola! ¡Hola! Cuando queráis entrenar a un lorito a que haga cualquier cosa, siempre premiarlo. Nunca le regañéis porque ellos no entienden el castigo, no entienden las cosas negativas. Siempre intentad premiar lo que haga bien. Y cuando empiezan a hablar, que se les dé un pequeño premio, incentiva mucho a que desarrollen esa habilidad que tienen natural para poder hablar. Otra cosa importante de la que os quería hablar es de la edad. ¿Cuánto creéis que puede vivir una citácida? Bueno, pues también depende de qué tipo de citácida, pero son muy longevas. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta antes de adquirir una de ellas, porque muchas de ellas os van a acompañar durante toda la vida. Hay citácidas, como podéis ver aquí, los guacamayos, que tienen capacidad para vivir hasta 60, 70, 80 años. Las citácidas de gran tamaño, es eso, mediano o gran tamaño, van desde los 40 años hasta los 80 años que tienen de capacidad de longevidad, de vida. Y las citácidas más pequeñas duran alrededor de los 15, 20 años.
Pues una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta cuando vais a tener una citácida es que tienen comportamiento destructivo. Así que si en casa las tenéis sueltas, tened cuidado porque os va a picotear todo. Por tanto, hay que tenerles muchísimos juguetes para que se entretengan. Todas las jaulas debieran tener juguetitos de estos de maderas, de colorines, cartones. Les podéis hacer incluso con las carcasas del yogur y con el cartoncito que queda en los rollos de papel higiénico. Se les pueden hacer un montón de juguetes para que ellos desarrollen ese comportamiento destructivo. Simplemente para acabar este vídeo, como siempre os digo, por favor no abandonéis a los animales. Si no podéis tenerlo, poneros en contacto. Hay muchísimas asociaciones que os lo van a poder coger en acogida y buscarle una nueva casa, porque en la naturaleza no se pueden soltar los animales. Si los soltáis, lo mejor que les puede pasar es que se vayan a morir, desgraciadamente, porque no se adapten, y lo peor es que se adapten a vivir en la naturaleza y entonces creen un conflicto con las especies que ya estaban ahí, como ha ocurrido, como os digo, con las cotorras argentinas. Seguro que si estás viviendo ya casi todas las ciudades, pero en Valencia, en Barcelona, en Madrid, hay muchísimos sitios donde ya las cotorras argentinas son una plaga. Y desgraciadamente ha sido porque la gente las compraba impulsivamente y cuando ya no las quería tener o no las podía tener, directamente las ha soltado. Y en vez de morirse, pues se han adaptado al medio y ahora suponen un grave problema para especies autóctonas como nuestras urracas, nuestros mirlos, porque les desplazan el alimento, les quitan el alimento de las especies que ya había y ya os digo, entran en conflicto, no debieran estar aquí porque naturalmente nunca hubieran llegado a nuestro continente. Entonces, por tanto, ser responsables y no soltéis animales, ni aves, ni ningún otro tipo de animal en la naturaleza. Esperamos que os haya gustado el reportaje. Gracias por acompañarnos y no olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto!